Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones. Este es un espacio de paz, un espacio de meditación, un espacio de pensar, un espacio de renovar nuestro entendimiento, un espacio de dejar las cosas así. Es un espacio de descanso, es un espacio donde podemos respirar un poquito libre de todo este tráfico de contenido de las redes sociales, donde yo veo a veces, donde mucha información a veces perturba tu fe, donde a veces se pierde el foco o se pierde el objetivo fundamental, que es vivir la vida, vivirla, no estar como en constante bucle en tu mente y en constante atraso o en constante batalla mental de pensamiento, de creencias y de cosas que hago que no debo hacer porque sí, porque me lo prohibieron. Si eres cristiano, si llevaste una vida cristiana y creías que todo era pecado, creías que todo estaba como que dañado, o creías que algo estaba mal, o que creías que el diablo estaba metido en todas partes. Y una de las cosas que más nos marcó fue el hecho de que en la iglesia las enseñanzas bíblicas marcaron tanto nuestra forma de pensar, que cuando veíamos al diablo o cuando escuchábamos hablar de una prédica del diablo, eso era lo más terrorífico. Se escribieron canciones del rapto, se escribieron canciones de persecuciones, se escribieron innumerables prédicas, bosquejos, hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Crearon novelas, crearon escenas, crearon películas, crearon como una de las más famosas que yo miré, que es Left Behind, Dejados Atrás, una película que cuando la veíamos nosotros en la escuela bíblica trajo más confusión y trajo más preocupación a nuestra fe que lo que realmente tal vez podría uno aprender de todos estos temas bíblicos. Y cuando uno viene tan atemorizado y no es libre, por el temor al rechazo, por el temor al menosprecio, por el temor a ser puesto como en un lugarcito, usted no puede pensar diferente, usted no puede pensar de otra forma porque no cabe en este lugar. Y muchos de nosotros vivimos tan frustrados en la iglesia, donde a veces ni siquiera nuestras convicciones o ni siquiera nuestros puntos de vista fueron escuchados. Yo sé que tú te sientes identificado conmigo, y si no te sientes identificado, yo te invito a que el día de hoy tú puedas descansar. Este es un espacio dedicado a ti, dedicado a escucharte, dedicado a conocer tu historia, amigo o amiga o familia que nos están viendo. O tú que estás ahí solo y dices, ¿sabes qué? Estoy confundido, no encuentro paz en mi alma, no, estoy solo, me siento mal, quiero llorar, quiero hacer tantas cosas con mi vida que no encuentro ese equilibrio. Este es un espacio no religioso, este es un espacio donde vamos a despertar el alma, a encontrarnos con nuestro verdadero propósito de vida. Y una de las cosas que marcaron la vida en mi caso particular, lo que yo vi como mucha, ¿cómo se llama la palabra? Como yo vi mucha confusión, es la iglesia como tal. Si nos congregamos el domingo, si nos congregamos el sábado. Hace 10 años, hace como 8 años, yo vengo como investigando, como profundizando más en las escrituras. Y yo veo que hemos vivido en una religión, en unas 4 paredes teológicas, donde a veces nos separan. Lastimosamente vivimos enojados con nuestros hermanos. Con una persona que piensa diferente a mí es enemigo.
No necesariamente tiene que ser enemigo tuyo, ¿verdad? Y cuando alguien por las redes o un pastor o denominaciones, en Chile hay más de 1000 denominaciones evangélicas, imagínense. Ahora imagínense en cada país. Póngale que en cada país existan 1000 denominaciones. Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países latinoamericanos. Imagínense cuántas religiones y cuántos pensamientos. Ahora, para uno unificar un pensamiento, yo no quiero unificar un pensamiento, yo no quiero hacer sentir a la gente que los que se metan en este contenido van a ser, todos van a pensar igual. No, estando en el desacuerdo podemos llegar a aprender. Esa es la idea de la vida, ¿no? Aprender todos los días, algo nuevo, o si no quieres aprender algo nuevo, vive confiado en lo que ya sabes, ¿no? Diría yo. Una de las cosas que marcó la vida cristiana es cuando hablamos de Constantino. Voy a leerles este pedacito que me gusta mucho para que sea algo más claro. Dice, para cuando Constantino se estableció como emperador de Roma a principios del siglo IV, existía una marcada división en la iglesia como resultado de todos estos factores. Había una división ahí de la iglesia, de los judíos, no judíos, gentiles, proselitos, rabinos, y eso era un conflicto que había antes del Imperio Romano. Entonces, creo que la mayoría de ustedes saben que Constantino fue el primer emperador cristiano del Imperio Romano. La historia de su conversión es bien conocida entre los historiadores más antiguos. Marchaba hacia la batalla del Puente Milvio, no sé si así está bien escrito, cuando tuvo una especie de una visión. Nótese lo que él miró y vio una cruz llamante en el cielo. Debajo de la cruz estaban las palabras en latín que significaban: con este signo vencerás. Constantino interpretó él mismo esto como un presagio de que debía convertirse al cristianismo. Al igual que su ejército, declaró cristianos a todos sus soldados paganos y se dedicó con el celo a fortalecer el poder. Unieron a las filas cristianas. O sea, este hombre unificó todo su imperio, todos sus soldados al cristianismo por esta visión o por esta aparición que tuvo. Pero amigos seguían siendo paganos de corazón y conservaron muchos de los elementos del culto al sol, el cual continuaban devotos. En una transmisión anterior mencionamos la adopción de la Navidad y la Pascua en la iglesia. Al mismo tiempo, muchas otras costumbres fueron cristianizadas e incorporadas a la práctica de la iglesia. La adoración al sol. En la antigüedad, los judíos antiguos, porque cuando uno dice tú eres cristiano o tú eres judío, hoy en día es una gran diferencia, ¿verdad? Pero en la antigüedad, cuando tú decías tú eras cristiano, eso era un significado, como decirlo, despectivo. Era como algo, ahí vienen los cristianos, ahí vienen estos que son seguidores de Cristo. En cuanto a la creencia de Constantino, a la adoración al sol, como venían de una cultura muy pagana, los romanos pues comenzaron a cambiar ciertas costumbres dentro de los gentiles judíos que se estaban pasando en la historia. Es que eso es un caso muy largo, pero para resumirlo así, es que hubo un cambio en el calendario y los hebreos adoraban en Shabbat y Jesús lo respalda en la ley y toda la historia judía. Todos saben que Shabbat era un tiempo de meditación, de tranquilidad, de honra, de paz, de no hacer nada para los hebreos antiguos y el pueblo de Israel. Y este cambio ocasionó que pues al sol de hoy, por eso se llama adoración al sol, Sunday, ¿no? El primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, este día
causó una gran división, hermanos. Al día de hoy hay una gran división en que cuál es el día en que nosotros debemos adorar, si el domingo o el sábado. Y yo he visto gente que se pelea, que se discute, que se insultan por un pensamiento o por un día, ¿verdad? Sí, yo sé que tal vez ese día puede significar para los cristianos un día bastante especial. El día de mañana no es la resurrección de Jesús, es el domingo. Si tú le dices, no, fue el sábado, dicen, no, fue un domingo. Y buscan la manera de pelear y refutar algo que históricamente todavía aún hay muchas personas que no le han podido dar esa certeza y esa verificar los casos, como el caso de Jesús también, como el caso de su nacimiento virginal o su nacimiento natural, como los judíos aún lo creen, que era Jesús, un Jesús de carne y hueso como cualquier niño formado, como cualquier relación matrimonial. Unos dicen que María significa virgen, significa alma, significa doncella. Ese era el significado como mujer joven. Y todo este tema que divide a la iglesia, a los creyentes, más que todo, vamos a hablar a los creyentes. Y yo creo que hay más influencia, carga negativa en el Imperio Romano, una influencia, esta es mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas en cuanto a la religión. La religión divide, hermano. La espiritualidad une. Cuando tú entiendes esto y cuando entendamos esto, vamos a vivir una vida en paz los unos con los otros. Vamos a respetar a un católico, vamos a respetar a un adventista, a un hermano, qué sé yo, a alguien que tenga un pensamiento diferente. Vamos a respetarnos, vamos a vivir en paz los unos con los otros. Por ahí un día un amigo sabio me dijo, en el cielo habrán sorpresas. Querido amigo, me dijo. Yo me quedé así, yo dije, ¿por qué? ¿Tú crees que en el cielo va a haber católicos? Y le respondí, no lo sé, porque aún estoy aquí. Entonces a veces nosotros nos preocupamos tanto por las personas que van a estar allá que olvidamos los que estamos acá. Lo repito, a veces nos preocupamos tanto por el futuro de quienes van a estar allá en ese lugar de privilegio que por los que estamos acá. Y olvidamos que los que estamos acá tenemos una vida, unos años, unos cuantos añitos de vida para intentar vivir, disfrutar, respirar, comer, sonreír, amar, llorar, despedirnos de los seres queridos, dejar que el tiempo tome su cauce en nuestra vida y no estar tan afanados por la religión, por el pensamiento, por esta enseñanza, por debatir o por discutir o por llegar a pelear, a levantar nuestra mano, así como le hizo Caín y mató a su hermano Abel. El tema de las discusiones vanas, el tema de no aceptar una verdad o no abrirle la puerta a una persona porque es musulmán o no compartir un pensamiento con un rabino porque es judío y esa gente no cree en Yeshua y esa gente no cree en lo que yo creo. Entonces la guerra está en lo que yo no creo. La guerra está en como tú no piensas como yo, pues ya tú no puedes ser mi amigo. Como tú eres de este bando, tú escuchas esta música, tú no eres worship, tú eres gospel. Entonces aún en la misma naturaleza, en la misma ciencia, vemos que como yo no creo en la tierra redonda, como yo creo en la tierra plana, entonces los de tierra plana se van en contra de los de tierra, aunque tengan evidencias, aunque tengamos toda la evidencia bíblica, aunque tengamos respaldos científicos, tú no vas a creer. Aunque hagamos esto, aunque hagamos lo otro, aunque yo te diga lo uno, aunque yo te diga lo otro,
tú vas a mantener tu posición. Entonces la idea no es convencernos. El ser humano trata de convencerse los unos a los otros. No nos vamos a poner de acuerdo jamás, ni siquiera con nuestras esposas, hermano. No nos vamos a poner de acuerdo los unos a los otros. Si nos ponemos de acuerdo en algo, ¡boom!, estalla todo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en algo, ahí hay algo poderoso. Hay un secreto bien importante cuando tú estás en común acuerdo espíritu, alma y ser, se une esa persona, ese ser. La Biblia lo dice como que vienen a ser uno solo. Vienen a ser algo que no te lo puedo explicar humanamente, no sé, no tengo palabras como explicártelo. Eso es algo un secreto que solo Dios lo sabe, como los secretos que le corresponden a Él. Y uno de los secretos es el día del Señor. Uno de esos grandes secretos. Todo lo que te estoy diciendo es para decirte que el día ni la hora nadie lo sabe. Solo el Señor, que está en los cielos. Está sentado en el círculo de la tierra, como lo dice su palabra. Ese día ha dividido a la iglesia. Ese día ha sesgado a las personas. Tu creencia, tu racto divide y rechazas a otras personas que pues piensan de una manera diferente. Y vivimos así, discutiendo doctrinas, pensamientos, formas de ser, lenguaje. Discutimos aún por el lenguaje. Discutimos por formas de ver la vida. Yo me quedo pensando como que algo que ya para terminar esta parte que me gustó mucho, la adoración al sol. Verán, en aquel entonces el culto mitraísmo, el culto al mitraísmo o la adoración al sol era la religión oficial del Imperio Romano. O sea, era la religión oficial. O sea, eso era algo importante. Representaba el principal rival de la nueva religión cristiana. Tenía su propia organización, templos, sacerdocio, vestimentas. Todo también tenía un día de culto oficial en el que se rendía un homenaje especial al sol. Ese día se llamaba el venerable día del sol, por eso se le llama Sunday. De ahí viene el domingo, ¿no? El Sunday en inglés. Era el primer día de la semana y de allí proviene nuestro nombre. Cuando Constantino introdujo a sus hordas paganas en la iglesia, estas observaban el día del sol para adorar al dios sol. Era un día sagrado especial para facilitarles la conversión a la nueva religión. ¿Qué les puedo decir? Mientras los judíos antiguos seguían las costumbres antiguas de Moisés, el Shabbat, los nuevos cristianos comenzaron a olvidar lo que en la Biblia, lo que en su Torá, los nuevos judíos cristianos que se convirtieron, comenzaron a olvidar lo que en su Torá o en su Biblia estaba escrito. Y eso me llamó a pensar, para finalizar, que los nuevos cristianos de hoy en día estamos olvidando lo que en la Biblia está escrito. Hoy estamos reemplazando el mensaje de la Biblia por un pensamiento humano, por esto es lo que yo creo, por una alegoría, esta es mi interpretación, esto es lo que esta secta, este grupo de personas cree esto y aquí nos vamos a identificar. Me decía una amiga en Colombia que en cada esquina de Colombia hay una iglesia cristiana. Llámese Nuevo Pensamiento, llámese esto, y yo creo en esto, es que yo creo que Dios es mujer, que yo creo esto, que yo creo todo el mundo es libre de creer en lo que se le dé la gana. Y me decía, estoy tan impresionada de que hemos perdido el rumbo, hemos perdido el sentido de la cristiandad, que es de el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ámate a ti mismo, pero no te olvides de tu prójimo. Hemos perdido la sencillez. Estamos perdiendo. ¿Será que el ser humano ya en un par de años, no sé, de años, no sé, siglos, qué sé yo, su existencia va a ser algo robótico, algo... La inteligencia artificial ya está reemplazando el poder de hablar, el poder de expresarse, el poder de abrazar, el contacto por una cámara? Yo prefiero decirte, querido amigo, que abraces antes que tengas la oportunidad de perder a esa persona, a ese ser querido. Llévale flores ahora que está vivo a tu mamá y no esperes que llegue un ataúd para decirle: esta es la serenata, esta es mi mujer, era la madre más hermosa del mundo. O antes de que pierdas a un ser querido, pues dile, ¿sabes qué? Mándale un mensaje de texto y dile a tu hermano: ¿sabes qué, hermano? Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermanito. Te amo. Y gracias por ser tal como eres. Te bendigo, te amo y espero que estés bien en este día. Eso rompe. Te digo que tu vida va a cambiar. Tu forma de ver la vida va a cambiar. Vive el día de hoy. Vive el día de hoy, amigo. Ya lo que pasó, pasó. Olvídate de esa pelea, olvídate de esa discusión ya. Olvídate de ese pensamiento teológico que aprendiste. Lo más difícil para el ser humano es desaprender. A veces tenemos tantas conductas, tantos patrones de comportamiento aquí en nuestra mente que creemos tener la razón en todo. Y no es así, querido amigo. No es así. Hay que aceptar. Acepta. Gracias, amigo, espero que se encuentren muy bien y la verdad espero que se suscriban a este canal, dale click a la campanita, comparte este tiempo que va a ser muy de reflexión, muy de estar en paz los unos con los otros y espero sus comentarios para saber cómo va todo. Un abrazo, nos vemos la próxima semana, bendiciones.